Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en el programa de hoy nos vamos a ir de viaje a Sri Lanka, el antiguo Ceilán, uno de los países de los que más se está hablando en estos últimos años. Una isla del tamaño de Castilla-La Mancha, más o menos, al sureste de la India, y que contiene una diversidad que lo hace muy atractivo para los visitantes. Tiene varias religiones y culturas conviviendo juntas, templos y ciudades históricas, un clima templado ideal, montañas con plantaciones de té, parques naturales y también playas paradisíacas con opciones de surf y relax a partes iguales. Para guiarnos hoy contamos con Itziar Marcotegui, quien acaba de pasar un mes recorriendo la isla en tuk-tuk, así que nos ofrecerá información bien fresca. Por si no la conoces, Itziar es guía de viajes en WOM Viajes, coach, autora del libro Cómo preparar un gran viaje y además organizadora de las jornadas Yati de los grandes viajes. Pero antes de darle la bienvenida, que la tenemos aquí sentada a nuestro lado, solo nos gustaría recomendarte que si vas a ir de viaje, ya sea a Sri Lanka o a la vuelta de la esquina, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Accidentes, enfermedades, retrasos, pérdida de equipaje, robos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad, adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, arrancamos. Hola Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí compartiendo información, como decías tú, fresquita sobre Sri Lanka. Bueno, pues empecemos, si te parece, por el principio y preguntarte un poco por tus sensaciones y qué crees que hace de Sri Lanka un país tan atractivo. Pues creo que es tan atractivo porque tiene un poquito de todo. Tiene una diversidad de paisajes, desde playas y montañas hasta lagos y bosques, y también mucha historia y cultura. Se pueden visitar ruinas, palacios, templos, un poquito de todo. Y no solo eso, también hay mucha fauna interesante, como el elefante asiático se puede ver, incluso si tienes suerte, leopardos o ballenas. Y además, a quien le gusta comer, pues se encontrará con una comida con mucho carácter. Recuerda un poquito a la India, pero es distinta. Ya hablaremos más adelante. Y sobre todo la hospitalidad y el carácter de la gente. Bueno, pues no me extraña que esté triunfando estos últimos años como un destino, pero ¿es un destino para todo el mundo? Yo diría que sí, para mochileros porque tiene un transporte público muy decente y un alojamiento asequible. También para quien busca algo más de comodidad, porque puedes alquilar un coche con conductor y también hay opciones de hoteles buenos. Y si vas en familia, también, porque los niños son muy bien recibidos y además hay una cosa interesante, que muchas habitaciones de hotel directamente son triples, sin pagar extra. Y desde luego, como te decía, para los amantes de la naturaleza y de la cultura, que van a encontrar mucho para ver. Pero eso sí, no es un destino ideal para la persona que busca ciudades muy modernas o un turismo ultralujoso. Bueno, ni para quien pase calor cuando haya mucha humedad, porque es un destino, bueno, muy tropical en ese sentido. Bueno, Itziar, he dicho que no era una región demasiado grande, bueno, un país demasiado grande, que se parece un poquito a Castilla-La Mancha. Para los españoles es una referencia bastante buena, pero me gustaría que empezáramos a hablar de un poco las regiones y los lugares imprescindibles, y lo primero, si te parece, sería, bueno, preguntarte un poco cómo dividir la isla, en qué zonas principales se puede distribuir. Se puede dividir en 5 partes, para que la gente a ver si lo visualiza. Una en el centro norte, lo que se llama el Triángulo Cultural y donde están las ciudades históricas. Otra sería el centro, que son las tierras altas, que es una parte montañosa donde hay plantaciones de té. En el sudoeste, donde está la capital y ciudades como Gale y muchas playas en el sur. En el este, que es una zona, un poquito más deshabitada, con muchas playas y para hacer algo de surf. Y luego la zona norte, que es de las menos visitadas, donde la capital sería Jaffna. Bueno, 5 zonas en las que distribuimos este país. No sé si en una primera visita va a dar tiempo a verlas todas, pero de eso vamos a hablar un poquito hoy. Y si te parece, vamos a empezar a desgranar un poco la primera de la que nos has hablado, esa parte centro-norte, que era el Triángulo Cultural, y un poquito, ¿cuáles serían los imprescindibles a ver en esa región?
Aquí están las ciudades históricas que son Anuradhapura, Polonnaruwa y Sigiriya. Vamos a empezar con Anuradhapura. Es una ciudad moderna con todos los servicios, pero no tiene especial interés. Aquí lo que se viene a ver son las ruinas. Es una ciudad que hace más de 2.300 años era un centro monástico budista y tenía en su momento algunas de las construcciones más grandes del mundo, o sea que fue muy importante. Y de hecho fue la primera capital de Sri Lanka, desde el año 380 a.C. hasta el 1017. Después la capital se trasladó a Polonnaruwa, otra de las ciudades de las que hablaremos. ¿Qué se visita aquí? Pues sobre todo las ruinas y los templos budistas. Y fíjate que es un área de 40 kilómetros cuadrados, o sea que hay que plantearse la visita para hacerla en un tuk-tuk o en un taxi, porque andando es que no te da tiempo a verla ni en 2 o 3 días. Entonces, las visitas yo la dividiría en 2 partes. Hay unas visitas que se pueden hacer gratuitamente y otras para las que hay que pagar una entrada. Entre las gratuitas, lo más destacable sería el árbol de Sri Mahabodhi, que es un ficus sagrado, que es un esqueje del árbol que está en India, bajo el cual Buda obtuvo la iluminación. La iluminación, salía la palabra. Y luego hay varias estupas y la más llamativa es Ruwan Belisaya, que es una estupa blanca enorme que tiene un friso amurallado con un montón de elefantes, que algunos son del año 140 a.C. Y es muy bonito hacer la visita al atardecer porque van los peregrinos, que van todos vestidos de blanco y encienden lámparas de aceite y además ponen unos reflectores que iluminan la cúpula y entonces es súper brillante, muy llamativa. Ya entrando en las visitas de pago, hay que tener en cuenta que es un ticket de $30 que permite ver toda la zona de las ruinas. Y aquí lo que vamos a encontrar son ruinas de los monasterios, hay muchos estanques. Y dentro de que como decía, es una zona muy extensa, pero es arbolada, con lo cual es agradable de visitar. Y puedes pasar todo el día visitando toda la zona. Muy cerquita de esta ciudad está Mijintale, que es la cuna del budismo de Sri Lanka. Y ahí hay un complejo de estupas y budas que están en lo alto de una montaña y es un lugar de peregrinación. Y sobre todo en la noche de luna llena de junio, que te das codazos si quieres visitarla. La verdad es que debe ser, muy bonito esas peregrinaciones, esos lugares tan sagrados. ¿Qué nos dices de la segunda ciudad o punto, Polonnaruwa, que habías mencionado? Como te decía, fue la capital de los siglos X al XIII y el principal centro comercial y religioso de la isla. Y aquí lo que se visita es el parque arqueológico, que está compuesto por centenares de edificios antiguos. Y como es más reciente, pues está mejor conservado que Anuradhapura. Y por destacar o describir un poquito la visita, se puede visitar lo que llaman el cuadrángulo, que hay unas ruinas históricas de los siglos XI a XIII, y hay unas esculturas de Buda en la roca, que se llaman Gal Vihara, y hay un palacio real, sala de audiencias y el templo de Ranko Vejera. Entonces yo aquí para la visita recomendaría ir primero a la parte más alejada y acabar en el museo para ir al revés que la gente y ver las cosas un poquito más tranquilamente. Bueno, el tercer punto de esta zona yo creo que todo el mundo lo ha visto en alguna foto, es la foto típica de Sri Lanka, que es Sigiriya, ¿no? Sí, Sigiriya es una ciudad muy pequeñita que está en una llanura y además es muy turística, entonces tiene muchos restaurantes, hoteles, agencias de turismo, hay un poquito de todo. Y como te decía, en medio de esta llanura se ven 2 rocas. Una es la famosa Roca del León, que es la que seguro que hemos visto en muchas fotos, y se sube y se ven las ruinas de un palacio real y unos frescos. Eso sí, hay que aflojar el bolsillo porque cuesta $30 la visita. Toma ya. Y justo enfrente está Pidurangala, que es otra roca, y desde ella se ve las vistas, no solo del entorno, sino también de la Roca del León. Y esta cuesta como 3,5 € más o menos. Entonces se puede ir a una por la mañana para ver el amanecer y a la otra a ver el atardecer. Y otra actividad que se puede hacer en Sigiriya es hacer un paseo nocturno para ver la vida salvaje. Por cierto, hay muchos elefantes. Y dentro de esta zona, aunque no lo he mencionado antes, hay una de las visitas más bonitas para mí, porque es espectacular, el templo de la Cueva de Oro, que está en Dambulla. Y es un complejo de grutas con templos en el interior, que tiene 5 cuevas principales que están llenas de estatuas y pinturas de Buda del siglo I a.C. Y es un lugar muy sagrado donde se va a peregrinar y para mí, como os decía, es de mis imprescindibles. ¿Tienes alguna sugerencia en esta zona que es de las más turísticas del país, porque es de las más importantes, para visitar alguna otra cosa que no haya tanta gente? Pues para huir un poquito de la gente se puede ir a Ritigala, que está en la zona también, y hay unas ruinas ocultas en la selva.
Está entre Anuradhapura y Dambulla más o menos, y como te decía hay muy poca gente, así que te sientes un poco un explorador. Bueno, Ritigala lo ponemos en la lista para aquellos que quieran salirse un poquito de las zonas más turísticas en esta zona. Y si te parece, bueno, vamos a la segunda zona que nos habías mencionado, si no he tomado mal mis notas, que serían las Tierras Altas. Eso es, esto está en el centro del país y es una zona montañosa. Aquí es probablemente el único lugar de todo el país donde hace un poquito de fresco. Uh-huh. No diría frío, pero sí fresco. Aquí la ciudad más importante es Kandy, que es una ciudad que a mí me parece bastante agradable. Está entre montañas y en torno a un lago artificial muy bonito. Y aquí tienen la reliquia del diente de Buda en un templo que es súper venerada y merece muchísimo la pena la visita. Es un templo que tiene varias salas y hay dagobas y estatuas de Buda. Puedes estar un buen rato visitándolo. Y también hay bastantes museos, el del budismo, el del elefante Raya, que era el que llevaba la reliquia del diente, y el Museo Nacional de Kandy, que bueno, ahí te puedes pasar el día entero si quieres. Y en la ciudad también hay una zona que me gusta mucho, que es el Mercado Central, que es muy bullicioso, lleno de tiendecitas, desde especias y té hasta cosas del día a día, ¿no? Pues comprar un embudo si necesitas. Y también, como te decía, como hay montañas, hay una estatua de Buda gigante en una colina que tiene vistas panorámicas y se puede ver toda la ciudad, incluido el lago. Y una actividad que puede ser recomendable si os gusta un poquito conocer de la cultura es un espectáculo de danzas y música que hay todas las tardes cerca del museo. Y en las afueras, el Jardín Botánico de Peradenilla yo creo que también merece mucho la pena la visita. La entrada no es barata, no recuerdo ahora el precio, pero no era muy barata, pero merece la pena pues estar toda la mañana visitando el jardín. Y aquí se celebra entre julio y agosto uno de los festivales más importantes del país, que es el Esara Perajera, que es un festival budista que bueno, toda la ciudad se vuelca a celebrarlo. Bueno, veo que aquí hay para estar un par de días o 3 como mínimo y es una ciudad, bueno, muy apetecible. Sí, hay otra ciudad que es Nuara Eliya, que para mí no es tan apetecible porque no tiene tanto interés y además, pero es el sitio que está a 2.000 metros, o sea, además está alta y aquí ya hace más frío. Aquí es curioso ver las casas coloniales de la época británica y hay un parque y un lago, un mercadito, o sea, no está mal, pero no es tan bonita como Kandy. Y tiene cosas curiosas como que en medio de la ciudad hay un campo de golf. Uh-huh. Y aquí, como te decía, hay casas coloniales y hay un sitio que es el Gran Hotel, que es un sitio estupendo para tomar el té en tu taza de porcelana. Uh-huh. Y este es un poco el centro para ir a visitar también alguna plantación de té que hay en los alrededores. Esta sería la capital de la zona del té. Claro, aquí ya las zonas altas es esa zona donde hay tanto cultivo. Y creo que se ven por todos lados, ¿no? Las plantaciones. Sí, todo alrededor, todo lo que mires donde mires, hay plantaciones de té. Bueno, ¿qué otro punto destacarías de la zona? Aquí otra ciudad que se visita es Ela, que es muy turístico, entonces hay mucha vida nocturna, mucho jaleo, mucho ajetreo. Y aquí la gente viene sobre todo a subir a Ela Rock, que es un trekking que se tardan como unas 4 horas, que tiene unas vistas panorámicas de la ciudad, y del Little Adams Peak, que es otro trekking que se hace allí. Este es muy facilito, son 5 kilómetros, y también, como decíamos, hay muchos campos de té, entonces vas caminando entre los campos. Aquí es muy famoso también el Puente de los 9 Arcos, porque, y ya sabéis, seguro que lo habéis visto en miles de fotos, hay un paseo, un trayecto en tren desde Ela a Nuara Eliya que va pasando entre los campos de té y las montañas, y entonces es muy bonito. En realidad el tren es el que sube desde Kandy, ¿no? Hasta Ela. Hasta Ela, más allá, pero ese es el tramo más famoso, el de Ela a Nuara Eliya. Vale, ¿qué más cosas podríamos ver en esa región? Pues yo diría que también un poco como antes, que si quieres huir un poco de la cantidad de gente, en vez de quedarte en Ela, puedes quedarte en Japutale, que está cerca, y es un pueblo de montaña también y que permite hacer muchas excursiones, pero con mucha más tranquilidad. Y en esa zona, al que le guste el senderismo, hay 2 opciones más, que una es las llanuras de Horton, que es un área que está en un altiplano a más de 2.000 metros y tiene unos acantilados impresionantes, y ahí se puede hacer un trekking con unas vistas espectaculares.
Y la otra cosa típica es subir al Pico de Adán, que es una de las montañas más altas del país y que es sagrada para todas las religiones del país. Entonces también hay mucho peregrino y hay que subir, atención, más de 5.000 escalones para llegar hasta arriba. Entonces suele haber mucha gente porque es muy sagrada, pero sobre todo las noches de luna llena te das codazos con los peregrinos. Así que es para tenerlo en cuenta si quieres vivir la experiencia o si quieres evitarla. Sí, tiene que ser duro. Se sube por la noche para evitar el calor, de hecho. Claro, se sube para evitar todo el calor y los 5.000 escalones, y cuando llegas arriba no estar sudando como un pollo. Bueno, y como te he preguntado antes, esta región, que seguramente sea otra región un poco turística, pues bueno, ¿qué otros lugares habría para salirse un poquito de la ruta más conocida? Pues cerca de Kandy, si quieres hacer un trekking sin tantos turistas como los que hemos mencionado, puedes hacer un paseíto por el Knuckles Range, que está cerca, y hay distintas opciones de trekking. Y también en Hatton, que está cerca de Nuaralilla, es una zona con muchas plantaciones, como decíamos, y también tiene un lago donde puedes ir a descansar. Y pueblitos y así. Sí, esa zona la recuerdo muy bonita, porque yo también he estado en Sri Lanka. Los oyentes tal vez no lo saben, pero este viaje del que estamos hablando lo hemos hecho juntos. He tenido el placer de acompañar a Itziar por este país. Bueno, vamos a ir a la tercera zona que mencionabas, la zona sur y suroeste. ¿Qué nos cuentas de esta región? A grandes rasgos está englobado esta zona, que incluiría la capital, que está en el oeste, y toda la costa hasta el sur. Y aquí vamos a empezar, por ejemplo, por la capital, que es Colombo, que tiene cosas interesantes. No es la ciudad más bonita, pero bueno, tiene una zona colonial donde se pueden ver casitas de la época de la colonia, y tiene un sitio muy chulo que es el Gale Face, que es una explanada que está frente al mar, y todas las tardes va la gente ahí a pasar la tarde, entonces se anima mucho. También tiene una zona del mercado de Peta, que también muy bulliciosa, con mucho jaleo, pero súper interesante para ver un poquito la vida diaria. Aquí también, por cierto, hay una mezquita, que no hay tantas, no es la religión mayoritaria, entonces no hay tantas, y es chula. Y luego hay unas zonas residenciales en torno, un poquito más alejadas del centro, que es una muy buena opción para alojarse si quieres evitar un poco el jaleo del centro. Y tiene muchas galerías, cafeterías, y es una zona así arbolada, bastante agradable. Y podría decir, Bambalapitilla, Colupitilla, los Cinnamon Gardens, son barrios donde se puede alojar uno. Que mucha gente, para alojarse, elige, en vez de quedarse en Colombo, quedarse en Negombo, que está a 40 kilómetros y está junto al aeropuerto. Entonces es muy conveniente para llegar o para irse. Y aquí, aunque es una ciudad más pequeña, se puede visitar el mercado de pescado, que está súper animado también, y tiene una cosa curiosa: conserva un canal de la época de los holandeses, que ya sabemos que les encantan los canales, el canal de Hamilton, que son 14 kilómetros de canal. Colombo, Negambo, aquí anotamos que suelen visitarse al principio o al final del viaje. ¿Y qué nos vamos a encontrar a lo largo de la costa? Pues hay una ciudad bonita, que es Gale, que es una ciudad, lo que se visita es el centro, digamos, el fuerte de Gale, que contiene una ciudad dentro de sus murallas, y por cierto es patrimonio de la humanidad. Entonces son callejuelas, las calles son empedradas, tiene muchas tiendas dentro de casonas antiguas que puedes entrar a curiosear cómo eran, y está lleno de restaurancitos y cafés. Es muy agradable para dar un paseo. Además puedes visitar la muralla, subirte a la muralla y verlos desde los bastiones, que tiene vistas al Índico, y es una ciudad, te digo, muy agradable, y además te la ves tranquilamente en una mañana o una tarde. Pero en el fondo, en el sur, lo que es más famoso y apreciado son las playas. ¿Cómo es esa zona? Pues hay un montón de playas. Hay playas, yo diría, de dos tipos. Unas donde se puede nadar o hacer surf, porque tienen a lo mejor un arrecife que hace que el mar Índico, el océano Índico, que es muy bravo, esté un poquito más calmado. Entonces esas están muy concurridas y están llenas de restaurancitos, hotelitos y sitios así turísticos. Y luego hay otras donde no hay esta protección, y entonces el mar es peligroso y están prácticamente desiertas y son como más salvajes, ¿no? Entonces hay un montón. De hecho, voy a mencionar algunas, pero podrías ir parándote y asomarte a la que más te apetezca. Las más visitadas o más conocidas son Mirisa,
que además aquí se pueden hacer avistamientos de cetáceos, se pueden hacer excursiones, y hay un sitio que se llama Coconut Tree Hill, que es un mirador que está en muchas cuentas de Instagram ahora mismo. También hay otra que es una Guatuna, que está cerquita, y es una playa con muchas palmeras y se ven las barcas de los pescadores, y aquí los pescadores zancudos que eran típicos, que ya no se pesca así, pero posan para que le hagas una foto. Esta playa de una Guatuna está muy cerquita de Galle y entonces mucha gente la usa para, en vez de alojarse en la ciudad, alojarse en esta zona de playa. Y luego hay otras como Weligama, donde es muy famosa por el surf y tiene mucha vida nocturna. O también está Ikaduwa, que también es buena para nadar y para hacer snorkel. Y un poquito más hacia el este está Tangale, que es una playa donde a veces se ven tortugas poniendo huevos. Y de camino para allá yo pararía en Dondra, que tiene un faro que está en la punta más meridional de la isla. Iciar, no sé si en esta zona que has descrito como tan turística hay opciones a salirse un poco de esa ruta tan masificada. Si tienes tu propio transporte, como un tuk-tuk o incluso lo contratas para que te lleve, puedes ir a alguna playa que esté un poquito menos visitada, pero aquí ya va a depender un poquito del olfato que tenga cada uno, y donde no haya carteles, ahí es. Bueno, vámonos a la cuarta zona en la que describías que se divide el país. Sería la costa este. ¿Qué nos cuentas de esta región? Esta es una zona que tiene muchas marismas y lagunas así, y desde luego mucha playa. Y aquí hay un par de ciudades importantes. Una es Trincomalee, y aquí la gente va a hacer submarinismo o también a ver cetáceos, y tiene muchas playas llenas de palmeras. Por ejemplo, hay playas con arena dorada que son Upubeli y Nilabeli, que fíjate, esta tiene 4 kilómetros y está toda flanqueada por palmeras, muy bonita. Y al que le guste bucear o hacer snorkel o incluso ver tiburones de arrecife, puede ir a Pigeon Island y hacer una excursión por allí. Pero no son todo playas, también hay sitios históricos y culturales como la fortaleza de Coneswaram, que es un sitio sagrado que combina la arquitectura hindú y budista, y además tiene unas vistas panorámicas de la bahía muy chulas. Y un poquito más al sur está Baticaloa, la otra ciudad, que aquí es popular ir a la laguna de Baticaloa, para hacer excursiones y explorar, porque hay varias islas conectadas por puentes que atraviesan la laguna. Y además también hay templos hindúes y católicos. Bueno, esta zona menos visitada, menos frecuentada, ¿no? Tiene playas más tranquilas, menos turismo. ¿Hay alguna así más famosa? Hay una playa muy famosa que es Arugan Bay, especialmente para los amantes del surf, de la época en la que no es de lluvia, claro, la época seca, que es de abril a septiembre más o menos. Y aquí cerquita también está el Parque Nacional de Cumana, entonces se pueden hacer safaris y si tienes suerte puedes ver leopardos y elefantes. Bueno, no hemos hablado todavía de los parques nacionales, me doy cuenta. En la zona sur también hay unos cuantos. Bueno, en todo el país hay muchos y luego te voy a preguntar por ellos, si te parece. Pero antes de eso, vamos a la quinta y última zona que nos habías hablado, que sería la zona norte. Esta zona se visita menos porque está bastante alejada y es de carácter tamil. Aquí hay mucha gente de la etnia tamil y entonces tiene un aire más... El que ha estado en India le recordará un poquito. La capital de esta zona es Jaffna, que es una ciudad bastante animada y además es famosa porque tiene una comida especialmente picante. Tiene algunas cosas que visitar, como el templo de Nallur Kandaswamy, que es el templo hindú más importante del norte, que tiene una arquitectura espectacular. Y si paseas por la ciudad, pues tienes la oportunidad de ver otra vez arquitectura colonial holandesa y británica. Y tiene un mercado de pescado también muy, muy animado, donde ves la venta, cómo es la subasta y también donde ponen a secar el pescado. Y tiene otros sitios para visitar, que es el fuerte o la biblioteca. Aquí puedes pasar 2 días tranquilamente callejeando y disfrutando de la vida diaria. Pero no solo es la ciudad, también tiene unas islas cercanas donde vale la pena pasar al menos 1 día o 2 para visitarlas. Y se accede a ellas por unas carreteras elevadas o también en alguna hay que coger un ferry. Yo aquí destacaría la isla de Nainatibu, que es conocida y merece la pena la visita por el templo hindú Nagapushani Amman, que es muy curioso porque es también un lugar muy sagrado, entonces va mucha peregrinación.
Y aquí, hablando de los templos hindúes, habría que decir que si lo visitas cuando no pasa nada, pues bueno, simplemente es bonito. Pero si lo visitas cuando hay una de las puyas diarias, o sea, una de las ceremonias que se hacen, entonces puedes disfrutar del templo en ebullición y con ver toda la ceremonia que hay, que incluye flores y fuego y, bueno, y muchísima gente haciendo sus ofrendas. Hay música y se hacen unas procesiones y además, si vas a la puya del mediodía, te dan de comer. Te juntas en un recinto con todos los peregrinos y te sirven un arroz con curry, muy, muy picante, por supuesto, pero muy sabroso, y participas un poquito de la experiencia local. Bueno, esto para una experiencia local muy intensa, genial. Hay pullas a primera hora de la mañana, a última de la tarde, a mediodía. Bueno, hay que enterarse, ¿no? Un poco. Hay que enterarse porque hay esas, pero luego además si alguien paga también puede tener una puya particular. O sea que a lo mejor vas a otra hora y también coincide que están haciendo la ceremonia. Bueno, esto era la isla de Nainatibu. ¿Hay más islas en esa zona? Es famosa también la isla de Delft, que está un poquito más alejada y hay que llegar en ferry, y esta es conocida porque tiene caballos salvajes, aparte de ruinas y unos paisajes que son únicos, pero ya te digo, esta está un poquito más lejos y quien va para allá muchas veces se queda a dormir porque, bueno, para aprovechar el viaje, digamos. Otra de las islas es Karainagar, que aquí es famosa la playa de Casuarina, que tiene unas aguas muy tranquilas y la arena blanca y se considera de la mejor playa de la zona. Pero el que vaya ahí tiene que saber que es de pago y que además está un poquito sucia, como llena de plásticos y demás. Y en esa zona también está el Parque Nacional de Chundikulam, que es un santuario de aves con manglares, lagunas y aves migratorias de acuáticas. Bueno, ¿qué más nos cuentas de otras zonas de la región norte en torno a Jaffna? De la región norte, el punto más al norte es Point Pedro, que tiene un faro y unas playas así bastante tranquilas y sin turistas, pero las playas aquí, repito, están bastante sucias. Pero si uno visita el punto más meridional, a lo mejor le apetece también al más septentrional, que es este Point Pedro. Y un poquito más al sur, también en la zona norte, pero un poquito más al sur, está Mannar. Mannar es una isla que está conectada al continente por una carretera elevada y es famosa por el Puente de Adam, que es una formación natural de bancos de arena y rocas, que si se alargase un poquito más llegaría hasta la India. Y como es una zona con mucha agua, tiene un santuario de aves donde se puede ver flamencos, garzas y aves migratorias en la época, claro. Y luego hay alguna cosa curiosa, como que hay varios baobabs que los trajeron los comerciantes árabes hace varios siglos y quedan restos de un fuerte que era una fortaleza portuguesa, aunque luego la reutilizaron los holandeses y los británicos. Y ya fuera de la ciudad, pero no muy lejos, está la iglesia de Nuestra Señora de Madhu, que es el lugar de peregrinación católico más importante de Sri Lanka. Y hay una iglesia de color azul muy llamativa. Bueno, nos decías al principio que esta era una de las zonas menos visitadas, más remotas. Igualmente te quiero preguntar si hay alguna zona dentro de esta que sea aún menos turística. Entre Colombo y Mannar hay una zona que es Calpitilla, que es como una península, y hay una laguna donde es ideal para quien quiera hacer kitesurf o submarinismo y snorkel, y hasta se pueden ver delfines. Anda, qué bonito. Ahora que dices esto de los delfines, claro, se me ocurre o me doy cuenta de que todavía no te había preguntado por los parques nacionales o parques naturales que hay en diferentes regiones, y a ver si nos puedes comentar así cuáles son los más famosos y qué hay que ver en cada uno de ellos. Voy a empezar por el más famoso de todos, que está en el sur, y es el Yala National Park, y por ser muy famoso pues suele estar abarrotado de gente, y no me extraña porque aquí se pueden ver leopardos, elefantes y cocodrilos. Entonces, si alguien quiere escapar un poquito de que haya tanta gente, está Yala North, que está al lado y es mucho menos visitado. Y también en la zona está Cumana, que está muy cerquita de Yala también. Y un poquito cerca de esa zona está Bundala, en el sudeste, y este es un humedal, entonces es ideal para observar aves. Entonces, si quien quiera ver aves migratorias, la época mejor es de diciembre a marzo, y algunas llegan desde sitios tan lejanos como Siberia. Entonces, ir con mediodía, un día, puedes disfrutarlo. También en el sur, pero yendo hacia el interior, hacia las tierras altas, está Udawalawe,
Y esta es una reserva que tiene muy poquita vegetación, es parecida a una sabana que está en torno al embalse de Udawalawe. Y aquí hay muchísimos elefantes. De hecho, hay hasta un centro de rehabilitación de elefantes huérfanos. Bueno, elefantes me parece que hay un montón en todo el país. De hecho, en la zona centro hay otros parques súper famosos, ¿no? Para ver elefantes. Así es. Está el de Minerilla, que está al lado de Siguirilla, de la que ya hemos hablado antes. Y aquí, cuando más población de elefantes se ve, es de junio a septiembre. Y si llegas en otros meses, entonces puedes intentar ir a Cauduluya, que está muy cerquita, un poquito más al norte, o a Basgamowa, que es un poquito más grande y al sur de Minerilla. Y también muy cerquita de Minerilla está Galoya, que es famoso porque se pueden ver elefantes nadando en el lago. Bueno, qué bonito, la verdad. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Hay alguno a destacar en otras partes del país? En la parte oeste del país, yendo hacia el norte, está Huilpatu. Y este está mucho menos visitado porque está un poquito más a desmano. Y este es chulo porque su territorio está entre la intersección de 3 ecosistemas, que son el bosque seco perenne, los humedales y hábitats costeros, y entonces hay mucha más variedad de especies. Y puedes ver ciervos, búfalos de agua, jabalíes, mangostas y, si tienes suerte, hasta leopardos. Y desde luego puedes hacer un safari con bastante menos gente. Ahora estoy pensando, Iciar, que tal vez para mucha gente, bueno, no haya hecho nunca un safari. ¿En qué consisten o cómo se hacen ahí los safaris en Sri Lanka? Consiste en visitar el territorio en un coche 4x4 conducido por un guía local, que es quien te va a ayudar a ver los animales y a identificarlos y a contarte algo de sus costumbres o de su hábitat. Y aquí, como son parques muy accesibles, puedes hacer una visita de mediodía o de un día completo. Y estos safaris no son muy caros si los comparas sobre todo con los que se hacen en África. Y aquí recomendaría ir a primera hora o a última, que es cuando los animales están más activos en general. Pues bueno, ya tenemos planteado los puntos esenciales y algunos más alternativos de la isla. Iciar, si te parece, vamos a entrar en los aspectos prácticos y tal vez lo primero que te tendría que preguntar es por el tiempo mínimo y óptimo que habría para conocer un poquito esta isla. Yo diría que en menos de 10 días es difícil ver casi nada, así que yo diría que mínimo 10 días. Y claro, mucho mejor si tienes 2 o 3 semanas o incluso un mes, que eso te permite explorar con más calma y descubrir rincones de los que hemos mencionado. Muy bien, pues si te parece, como conoces bien la isla, te quiero preguntar algunas rutas recomendadas para esas personas que tengan una semana o esos 10 días que habías dicho que hacía falta para ver lo esencial, para empezar. Vamos a ver, para quien tenga solo una semana, llegar a Colombo y hay que dedicarle un día, bien al principio, bien al final. Y yo le dedicaría 3 días a la parte central, especialmente a Dambulla, Sigirilla, Polonnaruwa y el Parque Nacional de Minerilla. Y un par de días en Kandy, uno más en Gale y ya se te ha pasado la semana. Entonces, si tiene 10 días, a esta visita le añadiría 3 días en la zona del sur de las playas. Sí, hay que decir que en estos planes que hay que contar con tiempos de desplazamiento, que no es una isla muy grande, pero que el transporte público, es frecuente, pero que al final lleva su tiempo ir de un lado a otro, así que no aspirar a hacer demasiado. ¿Qué nos dices para quien tenga 2 semanas, un poquito más? A lo anterior le añadiría un día en Anuradhapura y 2 o 3 en Nuwara para hacer alguna visita a una plantación de té o a las llanuras de Horton o incluso subir a la Adams Peak, o añadiría el Parque Nacional de Yala North o de Udawalawe. Bueno, perfecto. Vamos a ver quien tenga esa suerte y se ha planificado un poquito mejor para estar 3 semanas, ¿qué ruta le recomendarías hacer? Podría añadir a todas las visitas mencionadas 4 o 5 días en Jaffna, porque como decías, hay que ir hasta allí, que está lejos, y Jaffna y las islas de alrededor también. Y luego podría añadir o 2 o 3 días para hacer un trekking en el Pecoe Trail o Knuckles, o ir 2 o 3 días a Trincomalee, Baticaloa y esa zona de playas del este. Y finalmente, quien tenga un mes. Si ya tienes la suerte de tener un mes, se le puede añadir, si vas a la zona norte de camino, podrías parar en Kalpitiya y en Mannar y el Parque Nacional de Huilpatu,
O si has elegido ir hacia el este, podrías parar en Ella o Japutale. Pero hay que tener en cuenta que te dará tiempo a hacer todo esto si, como decía Pablo, vas en transporte público o llevas un coche alquilado con conductor. En tuk-tuk no da tiempo a todo esto. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora me gustaría preguntarte por el tema de los visados, la documentación. Es muy fácil ahora porque se puede hacer online previamente antes de llegar, cuesta $50 y llegas allí y el proceso es súper fácil. Si no lo has hecho previamente, lo puedes obtener a la llegada, on arrival, y te va a costar un poquito más, son $60. ¿Hay alguna época que sea mejor para visitar este país? Hay que tener en cuenta que es un país con un clima tropical y que tiene temporada seca y de lluvia, aunque es verdad que la época de lluvias suele ser intermitente, o sea que no te impide viajar, aunque puede ser muy molesta, pero durante un ratito nada más. Entonces, para visitar el centro sur y oeste, que es la parte más habitual, la mejor temporada es de diciembre a abril. Y como es la mejor temporada, pues es alta y entonces suele haber mucha gente. Y en cambio, para visitar el norte y la costa este, la mejor época es de mayo a septiembre. Hay que tener en cuenta, por cierto, que en abril, que hace buen tiempo, el transporte se complica bastante porque se celebra el Año Nuevo y entonces toda la gente de las ciudades se va a sus pueblos y se colapsa las carreteras y los transportes. Y Ciar, y cuantificando un poquito el tema del calor y del frío de las tierras altas, ¿en qué rangos nos movemos? Calor son 20 y tantos a 30 grados húmedos, o sea que todavía la sensación térmica es de más temperatura, y en las tierras altas pues puede haber como 10 grados menos respecto a lo que haya en la costa. Esto evidentemente me hace pensar en el equipaje inmediatamente y bueno, preguntarte cómo sería el equipaje perfecto para este clima, para este viaje. Hay que llevar ropa ligera porque va a hacer calor y sí llevar algo de abrigo para las zonas altas. Y con algo de abrigo me refiero a una manga larga, un forro polar ligero, algo así. Y desde luego un chubasquero o un paraguas si vas en temporada de lluvias o por si acaso, porque en cualquier momento puede llover. Y desde luego llevar sandalias y zapatillas cómodas porque vas a caminar mucho. También es una zona con bastantes mosquitos, entonces hay que llevar repelente y protector solar, claro. Ahora que hablabas de los paraguas, allí se usan mucho. Pero no solo contra la lluvia. Eso es, se usan para la lluvia y para protegerse del sol, porque es muy cómodo, te cubre todo y además no te da calor, mejor que llevar un gorro. Bueno, vamos a hablar de los aeropuertos internacionales. ¿Cuáles son los de entrada al país? Hay un par de ellos, pero el que seguramente vamos a llegar es el de Colombo, que ya os he dicho que está en otra ciudad, en Negombo, pero es el principal. Bueno, ¿y cómo moverse por el país? ¿Qué nos recomiendas? Es súper popular moverse en tren y además bastante económico para distancias largas, que además es famoso por los paisajes, que ya hemos mencionado antes el tren panorámico de Nueva Elilla a Ella, pero también hay otras rutas donde se permite llegar a distancias lejanas en poco tiempo y bastante barato. También el autobús llega a todas partes, pero eso sí, es menos cómodo que el tren porque muchas veces se llena y se va apelotonado. Y si no tienes la suerte de sentarte, pues te tocará ir de pie todo el trayecto. También puedes contratar o alquilar un coche, que el alquiler semanal viene a costar unos 120 euros más o menos, o un coche con conductor privado, que te saldrá por 40 o 50 euros al día, que no es mala opción porque las carreteras suelen estar bastante ajetreadas. Y luego hay una opción que es el tuk-tuk, que bien lo puedes alquilar, como hicimos nosotros, el alquiler te va a costar de 12 a 25 euros al día, o también se usa mucho para hacer recorridos cortos o en las ciudades a modo de taxi. Y aquí sobre todo en las ciudades, hay que negociar el precio o usar una aplicación como PickMe, que se llama, que te permite ver los trayectos, cuánto cuestan e incluso reservar el tuk-tuk desde ahí. Bueno, ahora que estamos hablando de tuk-tuks, pues cuéntanos un poquito más, porque es una opción que se está poniendo muy de moda, cada vez más habitual. Me parece que es algo fácil de alquilar. ¿Y cómo es moverse en tuk-tuk por el país? A mí me ha encantado, me ha parecido toda una experiencia, porque es muy cómodo, puedes ir con tu equipaje y además me gusta mucho que vas despacito y puedes ir parando donde quieras y viendo todo lo que hay a tu alrededor. Además es una manera de viajar muy habitual en la zona, entonces tiene muchas ventajas, porque si por ejemplo se te estropea el tuk-tuk, pues en cualquier sitio te lo arreglan y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Y a mí me ha parecido barato, porque como os decía cuesta como entre 15 y 20 dólares al día, 25,
y además la gasolina, evidentemente, y además se tramita muy fácil porque lo puedes hacer previamente en la agencia con la que lo alquiles, le mandas una copia del carné internacional y ellos te tramitan el carné local que hace falta para conducirlo. Yo sí que recomendaría evitar las carreteras principales porque suelen tener mucho tráfico y no son cómodas, y usar las secundarias que además te deparan muchas aventuras. Y también recomendaría no circular de noche en la medida de lo posible. Y si alguien que está escuchando esto nunca monta en un tuk-tuk y le da un poco de reparo, que sepa que es súper fácil aprender a conducir. Nada, en una tarde lo tienes dominado. Bueno, perfecto. A mí la verdad es que me encantó también esta modalidad de viaje, muy autóctona, característica de ese país y bueno, también de la India, pero aquí muy fácil. Bueno, vamos a los alojamientos. ¿Qué nos cuentas? ¿Baratos, caros, disponibles? ¿Cómo están? Lo bueno es que hay un poco de todo. Puedes ir desde hostales y guest house por 15 o 20 euros al día hasta hoteles boutique, sobre todo en ciudades importantes como Gale o Colombo. Y ya si te quieres dar el lujo, hay resorts en la costa con todas las comodidades. Los precios se dan por habitación. Entonces no es lo mismo si va una persona sola que si vas en pareja o incluso en familia, que hay habitaciones triples en casi todos los hoteles. Y si vas solo, pues puedes ir a un hostel, que en las ciudades sí que hay esa opción. Perfecto. ¿Qué nos cuentas de la comida? Que sé que es algo que disfrutarás. A mí la comida me ha gustado mucho, pero hay que advertir que es comida picante. En general hay algunas opciones que no pican, pero la mayoría va a ser picante. Y aquí se come con la mano derecha, primero te lavas y luego se come. Hay que dominar con maestría cómo empujarse la comida a la mano, aunque siempre tienes la opción de que te den cubiertos, que en todas partes hay. Hay restaurantes locales donde lo más típico es el arroz con curry, que además es bastante barato, por 1 euro o 2 puedes comerte un buen plato de arroz con curry. Y hay mucha comida callejera que puedes encontrar en cualquier esquina y a casi cualquier hora del día, pero lo más típico voy a decir que es el kotu y los hoppers. No voy a describirlos para que los descubráis en vuestro viaje. Y luego por zonas también hay diferencias. La zona norte, que es tamil, o sea, de origen indio, hacen un famosísimo curry de cangrejo que es muy picante y panes de origen indio como las dosas o el roti. Y se encontrará en todo el país el curry de jackfruit, el lampré, que es un curry dentro de unas hojas de plátano, y hacen bastante pan también en todo el país. En los mercados se van a encontrar muchas frutas exóticas con las que hacen unos zumos que están deliciosos. Y recomendaría, hay unos recintos que se llaman El Aboyun Hala en el sur del país y Amachi en el norte, que son centros donde mujeres hacen comida, hacen sus especialidades, pero cada una tiene su apartadito, pero todas reunidas en un centro y están patrocinados por el gobierno para darles una posibilidad de desarrollo a estas mujeres que en general son viudas de la guerra. ¿Y qué me dices de las especias? Que Sri Lanka es, bueno, súper famosa, bueno, y el té. Claro, el famoso té de Ceilán es de aquí. Sri Lanka era Ceilán, que cambió su nombre. Y las especias, las más famosas son la canela, el clavo, la pimienta, que se producen aquí, pero hay muchas otras. Se puede encontrar cardamomo, nuez moscada, etc. Y respecto al té, se toma todo el día, a todas horas, y lo suelen beber con leche bastante dulce. Y claro que si te quieres dar un pequeño lujo, puedes ir a un hotel colonial y tomarte el té como se toman en Inglaterra. Eso sí, el tema del dulce tremendo, ¿eh? Cómo les gusta echarle azúcar a todo, a los zumos, al té, en fin. A mucha gente prefiere no pedirlo sin azúcar. Has ido mencionando, Itziar, a lo largo de los diferentes apartados algunos precios, pero me gustaría pedirte a ver si puedes hacer una estimación de un presupuesto diario aproximado, pues para un viajero independiente, un mochilero, ni muy extremo de barato, ni muy pijo de lujos. ¿Qué rango de precios podemos estimar? Bueno, pues un mochilero 25 o 30 euros al día. Si quieres un poquito más de comodidad, te irías a 50 o 70. Y bueno, si ya quieres lujo, pues a partir de 100 euros al día. Y así un poco por capítulos, ¿qué rango de precios podíamos presupuestar?
Pues depende de tu nivel de comodidad, el alojamiento podría estar entre 15 y 50 euros al día, la comida entre 3 y 15, los transportes entre 5 y 15 también, y las entradas y otras actividades pues de 10 a 20 euros al día, más o menos. Bueno, ya vemos que es un país bastante razonable de precio. Lo único, el billete de avión que cuesta al llegar hasta allí pues va a encarecer un poquito todo, pero no es demasiado caro. Sí que me gustaría preguntarte por estos países lejanos el tema de la seguridad. ¿Te parece un país seguro? Algunos se acordarán de que hubo una guerra que duró casi 30 años, una guerra civil en el país, pero hace ya mucho que terminó, entonces desde ese punto de vista ya está la cosa muy calmada. Aunque es verdad que en el año 2019 hubo algunos atentados y bueno, ese peligro siempre puede existir, pero es un país seguro, como la mayoría de los países asiáticos, que tienen esa cultura del respeto y hace que sea tranquilo para moverse por las calles, por las ciudades, por los pueblos. Así que yo diría que sí que es un país seguro y que no hay que preocuparse. Sí que hay que tener algo de precaución en las carreteras porque el tráfico es infernal y sobre todo si vas en un tuk-tuk. Y desde el punto de vista de las mujeres, ¿habría algún consejo en concreto que dar? Bueno, como te decía, es un país muy tranquilo y las mujeres pueden viajar con confianza, pero evidentemente pues hay que extremar un poquito la precaución en transportes nocturnos o si haces algún trekking remoto, donde pues te convendrá ir en un grupo para evitar problemas. Y luego si vas a algún templo, pues hay que vestir de manera modesta. ¿Qué me cuentas de la sanidad y de la necesidad o no de ir con un seguro de viajes? Es un país donde la sanidad pública está bastante limitada, entonces hay hospitales privados en Colombo que si te pasa algo es donde querrás ir y por lo tanto desde luego yo recomiendo ir con un seguro de viaje que te pueda cubrir cualquier problema. Y no es un problema en sí mismo, pero los timos, ¿qué me dices de los timos? ¿Pueden pasar, no? ¿Alguno que sea relevante? En mi viaje he encontrado que solo un par de veces nos han intentado timar y ha sido algo como bastante inocente, de hecho. Pero sí que puede pasar que te inflen los precios al contratar un tuk-tuk, pero para eso tienes la aplicación de la que hablábamos antes, PickMe, para saber los precios. Y luego, un poco en esta línea que te inflen los precios, pues como también hay tiendas de gemas, de piedras preciosas, también suelen o intentar darte gato por liebre o subirte bastante el precio. ¿Algunos consejos o costumbres locales que tengamos que tener en cuenta? Aquí se lleva el regateo y en los mercados, los tuk-tuks y algunos servicios turísticos hay que regatear. Y hay una cosa como importante que no es no tocar la cabeza de los niños, eso no se puede hacer. Y luego, siempre que visites un templo budista o los yacimientos arqueológicos, hay que descalzarse y con las piernas cubiertas y los hombros cubiertos también. Y en algunos templos tamiles los hombres se tienen que quitar la camiseta, tienen que ir con el torso descubierto. Y ahora que hablas de templos, me viene a la cabeza las festividades, las celebraciones, casi todas ellas religiosas. ¿Hay alguna que destacar, alguna que haya que intentar meter en el calendario si coincide? Pues he mencionado antes la fiesta que hay en Kandy, que les da la perajera, que es en julio y agosto. Y también puede ser bonito o intentar evitarlo si no quieres ver mucha gente el Año Nuevo, que suele ser entre el 12 y el 15 de abril, porque está todo abarrotado de gente. Y luego, cada mes, el día de luna llena es festivo, pero no todos se celebran con la misma intensidad. Hay algunos, como la luna llena de enero, que se celebra mucho porque conmemora la primera visita de Buda a Sri Lanka, o la luna llena de mayo, que es el más importante seguramente, y aquí se conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Y en junio también está un día, el Poson Poya, que es cuando se introdujo el budismo en Sri Lanka y se celebra muchísimo. Como veis, son todas fiestas budistas. Pero los tamiles también tienen fiestas y la más importante es en marzo, el Maha Shivaratri, que es hacen un festival sobre todo en la zona norte, pero es fiesta nacional. Y también se celebra el Año Nuevo hindú, que es en octubre-noviembre y se llama Deepavali. Y luego, aunque se celebra menos, también se celebra el Día de la Independencia, que es el 4 de febrero.
Pues estupendo. Y bueno, ya creo que solo me quedaría por preguntarte sobre aplicaciones para el móvil que nos puedan resultar de especial utilidad en este país. Yo recomendaría un mapa, que puede ser Maps.me o Organic Maps, que son mapas offline, donde podéis guardar todos los puntos interesantes. Uno para el alojamiento, allí se usa mucho Agoda y algo menos Booking. Y para el transporte ya he mencionado Picnic, que es para reservar tuk-tuks o taxis, y la de los horarios de tren de Sri Lanka Railways. Itziar, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tanto conocimiento de este país. Nada, me quedaría simplemente preguntarte, para alguien que quiera saber un poquito más de ti, ¿dónde y cómo puede informarse? Yo no comparto mucho mis viajes en redes sociales, al contrario que otras personas, pero para ver los viajes que hago acompañando a grupos, puede entrar en wonviajes.com. Y también, si quieren inspirarse, asistir a las jornadas IATI de los grandes viajes en la página jornadasgrandesviajes.es. Y por último, esta temporada estoy colaborando en Radio Nacional, en el programa de las mañanas, a las 12, los jueves. Allí me pueden escuchar. Pues muchas gracias, Itziar. Gracias a ti, Pablo. Y a ti, que estás al otro lado de los auriculares, pues también queremos darte las gracias por la escucha. Ojalá que te haya parecido un programa interesante, que hayas descubierto muchas cosas de Sri Lanka y que, bueno, tal vez te animes a visitarlo en tus próximas aventuras. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con los principales puntos de interés, las rutas mencionadas, información adicional sobre el país y fotos de algunos de los lugares de los que hemos hablado. Y también de Itziar Marcotegui, por si quieres irte de viaje con ella. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa. Nos gustaría recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Todos nuestros seguros cubren atención médica, hospitalización por enfermedades más serias, repatriación o acompañamiento en caso de hospitalización. Para un viaje a Sri Lanka recomendamos el Yati Mochilero, que tiene enormes coberturas que cuidarán de ti en todo momento, pero con la mejor relación calidad-precio. No solo cuenta con 500.000 euros de asistencia sanitaria, sino que cubre deportes de aventura, pérdida de equipaje, robo, todo ello sin franquicia, ni tener que adelantar dinero para recibir la asistencia médica, entre otras ventajas. Y también, si conduciendo un tuk-tuk o una moto tienes algún percance, estás protegido. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, entre muchas otras, y también en YouTube, donde colgamos estos programas. Y desde luego, pues te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa si es que te ha gustado, o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes que para cualquier cosa nos puedes escuchar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.